Ojalá lo esté. Mire, estábamos hablando de los hijos de la violencia que ha atravesado la historia colombiana y uno de esos hijos es Juan Manuel Galán. Él es uno de los hijos de Luis Carlos Galán, que también fue asesinado en Soacha, en un municipio muy cerquita de Bogotá, el 18 de agosto de 1989. Se encuentra con nosotros. Hoy es el presidente del Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para ustedes, la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue Radio, y pues enviar una voz de aliento y de valor en estos momentos tan dolorosos y tristes para el país, para la familia de Miguel Uribe, para su hermana, para la esposa de Miguel, para sus hijos, para toda su familia. Una voz solidaria, una voz de aliento, y orar porque la vida de Miguel no se haya perdido en vano y que por fin entendamos los colombianos que tenemos que unirnos para superar la historia de violencia que se ha repetido en este país, y la no repetición es el gran reto que tenemos. ¿Y cree que en esta ocasión sí vamos a aprender? Porque usted es uno de los hijos de esa violencia, pues es un huérfano de papá al que la violencia le quitó a Luis Carlos Galán en ese entonces. Han pasado décadas y hoy estamos repitiendo esa historia. ¿Usted qué cree que necesite Colombia para aprender las lecciones? Creo que lo que necesitamos es superar el discurso de polarización, de división, de agresión, de violencia verbal permanente, en donde la confrontación es personal y no es por ideas, por propuestas encaminadas a solucionar los problemas estructurales del país. Eso nos distrae precisamente para que vayamos a las causas de la repetición de la historia, que si alguien puede testimoniar de la repetición de la historia es la familia Uribe Turbay, cómo Miguel perdió a su mamá asesinada hace más de 30 años, cómo él es asesinado ahora. Se repite la historia en la familia y se repite la historia en el país, y son las mismas causas: el narcotráfico detrás de todo este proceso violento, alimentando a las organizaciones criminales, pero también quien está detrás de todo esto son esas causas estructurales de la violencia, que es la ausencia del Estado en muchas partes del territorio, en donde las organizaciones criminales hoy fungen como Estado, como lo está haciendo hoy el Clan del Golfo en el Chocó, como lo hacen el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense. Entonces, para que la historia deje de repetirse, tenemos que ir a atacar las causas estructurales de la violencia que padecemos en Colombia, del narcotráfico, de que el Estado territorial esté presente, de que le garantice a la gente seguridad, le garantice también todas las oportunidades sociales que necesita la gente para progresar, para avanzar. Eso es lo que nos va a permitir no seguir repitiendo la historia. Doctor Galán, mire, en estas circunstancias que estamos viviendo, trágicas por supuesto y dolorosas, el llamado a la reflexión también tiene que ver con los que están haciendo participación directa en la política, y el llamado es a desescalar el lenguaje por parte de quienes están en la política, y parece que está costando muchísimo hacerlo. Estamos viendo, por ejemplo, ahora unas reacciones por parte de altos funcionarios del gobierno haciendo unas declaraciones realmente absurdas, pero el llamado es a desescalar el lenguaje. ¿Cómo se puede desescalar el lenguaje, doctor Galán, para que de pronto Colombia pueda comenzar ahí sí, como dice usted, transitar unos caminos de paz y de reconciliación? Pues, Oscar, con compromiso. Como decía el Papa Francisco, tenemos que pasar del cumplimiento al compromiso. Y el compromiso pues significa que cada uno ponga de su parte, empezando por su propia voluntad, de que ese compromiso se honre y permanezca más allá del día de hoy y de la semana de esta semana en que estamos lamentando el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Pero hay que graduar también la responsabilidad política del discurso político y del lenguaje, y el primer responsable, por ser el más poderoso institucionalmente, porque es el presidente de la República, porque es el jefe del Estado, porque es el comandante supremo de las fuerzas militares, el primer responsable de moderar el lenguaje, de moderar la agresividad, de buscar un discurso que cree un nuevo clima en el país, especialmente para un proceso electoral que se avecina, que todos sabemos va a ser complejo, va a ser difícil para todos. Si no tenemos un discurso de parte de ese más poderoso
superpoderoso que es el presidente de la República, pues va a ser muy difícil enfrentar, va a ser muy difícil desescalar la violencia y la agresividad del discurso político, y ya sabemos en Colombia que el discurso político se traduce en hechos violentos, cuando es agresivo, cuando es descalificante. Entonces yo espero que el primero que entre en conciencia de la influencia, del impacto que tiene su discurso político, por lo poderoso que es el propio presidente de la República y su gobierno. Señor Galán, dentro de todo el dolor que causó el asesinato de su papá, que como decía yo al principio de este programa, pues era la primera persona, era el primer voto de mi vida, y yo me quedé sin ese, muchas personas nos quedamos sin ese primer voto y se nos, digamos, tuvimos ese dolor, ese primer dolor de no poder expresar políticamente lo que hubiéramos querido. Hay dos dolores muy profundos. Uno, ese asesinato, y después que metan a la cárcel a alguien que no era culpable, la historia del señor Hasbún. ¿Qué podemos decir hoy de la administración de justicia? ¿Qué se ha hecho con respecto al caso de su padre y qué esperar hoy de la administración de justicia? Bueno, Ana Cristina, pues nosotros como familia tomamos una decisión desde el principio, y fue constituirnos parte civil y estar pendientes de la evolución del trabajo de la justicia en la investigación. No solamente pensando en nuestro caso personal, sino pensando en que de esa manera se abriera un camino para que muchas otras víctimas se dieran cuenta que sí es posible seguir el camino de la justicia, confiar en la justicia. Y yo aquí tengo que hacerle un reconocimiento a muchos fiscales. Doctor Galán, creo que se nos fue. Estábamos hablando de la diferencia entre la administración de justicia cuando fue asesinado su padre. Ahora sí lo escucho, cuénteme. Bueno, entonces estaba diciendo que es muy importante mencionar que nosotros como familia nos constituimos en parte civil y decidimos estar pendientes, acompañando el proceso de avance de las investigaciones y de la justicia. Y tengo que hacerle un reconocimiento a fiscales y procuradores que expusieron su vida a lo largo de todos estos 35 años por recomponer esa investigación y porque pudiéramos conocer parte de los responsables por ese crimen. Y lo que se ha logrado determinar es que tanto el cartel de Cali como el cartel de Medellín estuvieron involucrados. Los autores materiales fueron los paramilitares del Magdalena Medio, ligados a Henry Pérez en Puerto Boyacá, financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha. Sabemos que varios políticos liberales que estaban financiados por el narcotráfico, que hacían parte de una región no dominada por paramilitares, tuvieron una participación en el crimen. Uno de ellos hoy ya está condenado, que es Alberto Santofimio Botero, y dentro de los organismos de seguridad del Estado, el jefe de la inteligencia colombiana en ese momento, del DAS, tuvo responsabilidad como coautor del asesinato, que fue el general Maza Márquez, y alrededor de 6 generales de la policía están vinculados también al caso. Entonces eso se ha podido avanzar y eso lo hemos logrado saber, además de este absurdo, de este falso positivo judicial contra unas personas inocentes que estuvieron 4 años en la cárcel sin tener nada que ver con el asesinato de Luis Carlos Galán, desviando la investigación, despistando a los jueces. Entonces todo el esfuerzo que costó recuperar esta investigación es en buena parte gracias a fiscales y procuradores del caso que lo asumieron como una causa propia, como una causa de justicia, y eso abrió el camino para que la familia de Álvaro Gómez Hurtado, para que la familia de Guillermo Cano, para que la familia de Rodrigo Lara Bonilla, muchas familias de víctimas de esa época sintieran que el camino de la justicia, a pesar de ser largo, de ser difícil, de lleno de obstáculos, es el único camino y que a punta de perseverancia y de insistencia se logra hacer justicia. Cojea pero llega, como dice el refrán. Doctor Galán, antes de despedirlo me gustaría preguntarle sobre algo, porque usted estaba hablando de bajarle el tono a los mensajes, a los trinos, a la polarización política, y acá estoy viendo una reacción del señor Saade, de Alfredo Saade, que él es el jefe de despacho presidencial. Permítame, se lo pongo y me dice usted qué piensa. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo.
Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino. Un Consejo de Seguridad Nacional donde el señor presidente seguirá dando las directrices que ha dado desde un principio, que es salvaguardar la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos colombianos, sea cual fuere, y lógicamente más a esas personas que aspiran a llegar a ser presidente de la República de Colombia. Quería preguntarle su reacción sobre este comentario del señor Saade, doctor Galán. Pues me parece muy desafortunada, muy poco empática con la misma familia de Miguel Uribe Turbay, con la repetición de la violencia, de la historia de violencia que esta familia ha sufrido. Me parece además que minimiza un problema que es un problema de grandes proporciones para garantizar unas elecciones libres y justas el año entrante. Me parece que las medidas que se han tomado de fortalecimiento de los esquemas de seguridad, no solamente de candidatos, sino de líderes que aspiran a participar en las elecciones del año entrante, líderes sociales que vienen siendo asesinados en las regiones y los territorios de Colombia, pues no se ve realmente que el gobierno esté respaldando a fondo las garantías de seguridad que necesita el país en este momento, y también las capacidades que tiene la policía, el ejército, la fuerza pública para poder garantizar la seguridad no solamente de candidatos o aspirantes, sino también de los ciudadanos que aspiran a movilizarse, que aspiran a participar en las elecciones sin presiones, sin proselitismo armado, sin ningún tipo de constreñimiento. Entonces es muy lamentable que el portavoz del gobierno mencione o minimice de esa forma, descalifique de esa forma tan poco empática con el dolor de una familia que hoy ve repetida la historia de violencia que ha vivido nuestro país. Pero lo importante es que logremos unirnos y entender que los únicos enemigos que hay son los violentos y son los que quieren de nuevo desafiar al Estado, financiados por el narcotráfico. Pues doctor Juan Manuel Galán, gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos que es una situación también complicada para ustedes que ya han vivido esta experiencia. Buena tarde. Feliz tarde para ustedes y para todos los oyentes de Blue. Y empatía, Sebastián, yo creo que es una palabra clave. Empatía, que es saberse poner en los zapatos del otro, para poder sentir un poquitico lo que siente el otro y tal vez hablar diferente, actuar diferente, por empatía, por solidaridad. Empatía y lucidez para uno poder estar a la altura de los cargos que uno representa. Si uno no tiene el buen reflejo, la inteligencia emocional e intelectual para saber reaccionar a tiempo, es mejor quedarse callado. El señor sabe, se puede quedar callado y que otras personas reaccionen, porque esto que dijo es Jennifer, creo que es la versión en magnicidio de eso de para que esa señorita se fue en falda si sabía que la podían violar, ¿no? Más o menos, ¿para qué se pone a ser político si sabe que hay un riesgo? Es francamente lamentable lo que oímos, y si él no puede estar a la altura, pues mejor que no diga nada, me parece. Sí, y Ana Cristina, un dato que nos dio el doctor Galán sobre la administración de justicia en el caso de su papá, del doctor Galán, de Luis Carlos Galán. Él dice que Santofimio está condenado, pero entiendo yo que él ya salió libre, ¿no? Pues a ver, Jennifer, yo estoy revisando y no veo que él esté libre. Él ha hecho varias apelaciones, él ha hecho varios intentos de salir. Su defensa ha hecho, digamos, un trabajo muy fuerte por todos lados de tratar de sacarlo, pero yo lo que entiendo es que no ha salido de todas las múltiples intentos de sacarlo de la cárcel, no lo han sacado. Bueno, son las reacciones. Nosotros seguimos con esta cobertura especial después de la noticia que recibimos en la madrugada del fallecimiento del doctor Miguel Uribe. Hacemos una pausa para las noticias de sus ciudades y de sus regiones.